Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación correspondiente al 30 de agosto de 2020 con el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 1 al 16. Lo vamos a leer en nuestra versión de la Reina Valera y dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Muy bien, como vimos en el texto, Mateo lo que está haciendo es una descripción temática del suceso, y no está colocando los elementos de la historia o del suceso que está tratando de narrar de forma temporal. Está tomando todo un tema, como lo hemos visto a lo largo del Evangelio de Mateo, y nos está describiendo todas las partes, todos los componentes de ese tema. Pero permítanme, para tratar de explicar la historia de forma temporal y que se entienda, o sea más fácil de entender para nosotros, reacomodar las piezas de la historia de forma temporal y explicar de qué va la historia de Mateo, cuándo sucede cada uno de los elementos que acabamos de leer. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar un poco las piezas de forma temporal. Entonces vamos a hacerlo, y como vemos, podemos iniciar con el texto en el versículo 26, y nos ubicaríamos en la noche del martes, la noche del martes o inicio del día miércoles en Jerusalén. Y entonces es Jesús, acuérdense, estamos en la última semana de la vida de nuestro Señor. Ha sido un martes larguísimo, se ha enfrentado a los fariseos, ha sido en sí una semana complicada. El domingo pasado estaba entrando a la ciudad con gran aceptación de las multitudes que estaban ahí. Vale la pena mencionar que estamos hablando de la semana de la Pascua, y deben existir alrededor de 3 millones de personas en la ciudad de Jerusalén reunidas con motivo de esta celebración. Entonces hay muchísima gente. El domingo lo celebran a su llegada como el Mesías prometido.
ya hemos hablado de esto. Y esta semana es complicadísima, llega el martes, él enfrenta a los fariseos, tiene muchísimo trabajo ese martes. Llegada la noche del martes, recordemos que a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, esto no es exacto, iniciaba, por decirlo así, el siguiente día. Era el inicio, como para lo que para nosotros es la madrugada de las 12 de la noche, para ellos eran las 6 de la tarde. Y el día, la primera hora la cuentan aproximadamente a las 6 de la mañana. Entonces estamos hablando del miércoles ya, el miércoles judío, o la noche del martes en nuestro calendario gregoriano. Y en esta noche Cristo está hablando con sus discípulos. Recordemos todo el contexto anterior, donde están en el Monte de los Olivos. Él les está explicando infinidad de cosas que están por suceder y cosas que sucederán en su segunda venida. Pero hay una cuarta advertencia aquí. Hay una advertencia que es la cuarta anticipación de su muerte. ¿Sale? Entonces, estamos viendo a Cristo hablando con sus discípulos y explicándoles lo siguiente. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, todas las explicaciones anteriores, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Por cuarta ocasión Cristo nos está diciendo: y yo voy a ser crucificado, voy a morir. Está anticipando su muerte por cuarta vez. En el mismo momento, o en el mismo lapso de tiempo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo — escribas no es una descripción, no es una palabra que se encuentre en todos los manuscritos o en los mejores manuscritos, en las mejores fuentes originales. Entonces, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Recordemos que está llegando mucha gente. Mucha de esta gente viene de Capernaum, viene de los lugares donde Cristo predicó. Entonces, para esta multitud de personas, Cristo era un profeta. Creían en él. Entonces los sacerdotes tienen miedo al pueblo, a que se convierta en un desastre de 3 millones de personas en la fiesta de la Pascua. Por un lado. Por otro lado, una vez que ellos se ponen de acuerdo con un solo objetivo: prenderle y matarle, se presenta a ellos entonces toté, la palabra muy usada por Mateo en todo su texto. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Aquí surge una pregunta: ¿por qué Judas va hacia los sacerdotes? ¿Cuál es su motivación para entregar a su maestro? Es una muy buena pregunta. Ellos ya estaban de acuerdo en que querían prender y matar a Jesús, pero Judas no estaba en ese concilio, no estaba en esa conspiración. Sin embargo, él va de su voluntad y les pregunta a estos principales sacerdotes: ¿qué me quieren dar? Y ellos le responden: 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba Judas la oportunidad para entregarle. Bueno, eso pasa en la noche del miércoles. Ahora vámonos unos días atrás, en la noche de sábado o el inicio del domingo.
Esto ocurre en Betania, unos pocos kilómetros antes de Jerusalén. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Recordemos que las mesas eran muy bajitas, o prácticamente se comía en el suelo. Él estaba recostado seguramente sobre su brazo derecho, sobre su dorso derecho, y entonces, perdón, sobre su, bueno, dorso derecho o izquierdo, y entonces el llegar esta mujer le permite poder ungirlo, poder derramar sobre de él, desde su cabeza hasta sus pies, este perfume que viene, que está contenido en un vaso de alabastro. Al ver esto, los discípulos se enojan, ¿no? Y surge ahí una discusión. Esto pasa un sábado antes o al inicio del domingo judío previo a la semana del instante que estamos evaluando, que estamos comentando, que es la noche del martes o inicio del miércoles. Este es el contexto donde se está desarrollando. Entonces, platiquemos, profundicemos sobre estos temas desde esta perspectiva. Primero, centrémonos en la noche del martes y posteriormente vayamos a el estudio de esta cena que se estaba llevando a cabo en celebración de la resurrección de Lázaro en la casa de Simón el leproso. Entonces, vamos a centrarnos en los principales elementos de la conspiración. La conspiración, como uno de los actos más tremendos, como una de las traiciones de mayor relevancia en la historia de la humanidad. Vámonos entonces al texto y vamos a identificar los elementos importantes. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos son parte de los elementos importantes de lo que estamos compartiendo. Entonces, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. El primer elemento, o uno de los protagonistas de esta historia, sus discípulos; el otro, el Hijo del Hombre, Cristo mismo, el hecho que va a ser sacrificado. ¿Cómo? En la cruz. Entonces tenemos ya dos protagonistas aquí importantes, los discípulos, el Hijo del Hombre. ¿Por quién? Y un hecho trascendental, la cruz, el sacrificio de Cristo. Y ¿por quién va a ser llevado a cabo este hecho? ¿Sí? Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Quién va a llevar a cabo este plan? ¿Quién va a encabezar este plan? Caifás, obviamente, secundado, apoyado por los principales sacerdotes. ¿Quién es este Caifás? Es el sumo sacerdote. Sumo sacerdote que seguramente tenía contacto con Roma y con la élite de Jerusalén, porque es un sacerdote que va a durar muchos años, muchísimos años en el poder como sumo sacerdote. Esto no podía llevarse a cabo si no hubiera sido, obviamente, con el apoyo de Roma, pero a través de actos de corrupción, ¿no? Sabíamos que Caifás era corrupto porque él, como sumo sacerdote, era el encargado de revisar las ofrendas en el templo, y estas ofrendas, como lo hemos estudiado anteriormente, pues no eran más que el reflejo de la corrupción al obligar a las personas que ofrendaban a comprar los animales y los utensilios necesarios dentro del templo, a cambiar sus monedas dentro del templo, y esto pues obviamente le generaba
enormes beneficios económicos a Caifás. Bueno, este Caifás, este corrupto, va a ser quien encabece la conspiración contra Cristo. Debemos tener en cuenta todos estos factores y la naturaleza. Es muy importante que tengamos en cuenta la calidad moral de cada uno de los actores, las intenciones de cada uno de los actores y sobre todo el propósito que busca cada uno de estos actores. Muy bien, tuvieron consejo para prender con engaño y a Jesús. Aquí deciden ya matarle, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, tenemos que apresurar esto y tenemos que hacerlo de forma que nadie se dé cuenta. Entonces hacemos dejamos la escena de Betania para centrarnos en lo que Judas va a hacer. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, es decir, seguramente tuvo encuentro con los principales sacerdotes o Caifás, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Bueno, vean qué estupenda narración de Mateo y cómo nos narra el carácter de cada uno de estos protagonistas. Ya entró otro protagonista. No son solamente los discípulos como espectadores, como oidores de la palabra de Jesús, sino también sobresale de estos 12 uno que es Judas Iscariote, quien el que va a ser el que tome la iniciativa para buscar al sumo sacerdote o a los sacerdotes principales, y él les va a ofrecer la entrega de su maestro. Si estamos conscientes, cuando él vaya a ofrecer la entrega de su maestro, sabemos que él la va a ofrecer para que sea crucificado. ¿Cómo sabe Judas, que no estuvo en la conspiración, que su maestro va a ser crucificado, va a ser asesinado? Porque su maestro se lo acaba de decir. Cristo les acaba de decir: viene la Pascua, faltan 2 días y es momento en que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado. Judas sabía que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, que su maestro, que Cristo, iba a ser crucificado, y faltan 2 días. Entonces ve la oportunidad y dice: voy con los maestros, voy con los principales sacerdotes, voy con los maestros de la ley a ofrecerlo. Alguien puede tener un beneficio de esto, puedo ser yo. Entonces entrega a su maestro, pero vean también el carácter tan mezquino de estos 2 protagonistas. Judas va a regatear, va a ofrecer a su maestro como una mercancía. ¿Qué tanto vale para ustedes? Y los maestros de la ley le ponen el precio, sabiendo todo lo que se jugaban, sabiendo el riesgo que representaba Cristo para ellos, sabiendo que Él era el Hijo de Dios. Le ponen el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Era lo que se pagaba por un esclavo. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, desde entonces, una vez que pactaron este precio, una vez que Judas demostró que realmente era un mal negociante, no solamente era un torpe alumno, sino también era un mal negociante, que tenía urgencia de sacar beneficio. Vean la forma en que se van dibujando las características de cada uno de ellos. Bueno, pues entonces a partir de ahí busca la oportunidad de entregar a su maestro. Vamos con... surge aquí una pregunta bastante interesante. ¿Quién decide? ¿Quién tiene el control de esta situación? Por un lado,
tenemos al hombre, a los hombres, al Sanedrín o a los principales sacerdotes, a Caifás, a Judas, ¿no? Creo que Judas puede encabezar, puede enfatizar o ejemplificar muy bien esta actitud del hombre de tomar decisión, de tomar su destino en sus manos. Pero en esta situación global, ¿quién decide? ¿Judas por entregar a su maestro? ¿Él toma el control de la situación? ¿O Dios? Bueno, tenemos algunos versículos con los cuales vamos a tratar de dar respuesta a esta fundamental, importantísima pregunta. ¿Quién decide? ¿Quién decide en tu vida? ¿Eres tú o Dios? ¿Quién decide en las circunstancias que te rodean? ¿Eres tú o Dios? Son preguntas muy, muy importantes porque muchas veces vivimos confundiendo la voluntad de Dios, los designios de Dios con nuestras propias decisiones. Y achacamos a Dios nuestros errores pensando que Él así lo quiso. O no tomamos la decisión correcta, somos negligentes, esperando a que Dios tome la decisión. Muy, muy importante. Y sobre todo, cuando llega el error, cuando llega la culpa, siempre buscamos cómo eximirnos de nuestra responsabilidad, pensando que, bueno, Dios tiene el control de todo. En este caso particular, en esta que fue la traición más, no sé cómo llamarlo, porque triste, la traición más oscura, más profunda, el amigo, el tenedor del dinero, el que había ganado la confianza, vende a su maestro. Pero ¿quién es este maestro? Un joven rabino, pero es el Hijo de Dios. Y en todo esto, ¿Dios se ausenta o está presente a cada instante de cada uno de estos eventos y sucesos que habrán de acontecer? Vamos a ver. En principio vamos a ver la conspiración, vamos a ver los elementos de la conspiración y, como habíamos dicho, vamos a estudiar la actitud de Judas Iscariote, ¿no? Entonces el primer texto que nos narra cómo sucedieron los hechos fue Mateo 26, del 14 al 16. Él tiene el encuentro con los principales sacerdotes, seguramente con Caifás, pactan el precio y hasta ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a profundizar un poco más. Lucas 22, del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscan cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, claro, se alegraron porque justo acababan de tener un concilio, acababan de instrumentar la conspiración y lo único que les faltaba era esta pieza. Se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Está perfectamente narrada la situación. Ahora entra otro protagonista, entra otro, no lo llamaría protagonista, entra otro componente, un detonador, un catalizador en toda esta situación. En el versículo 3 nos dice, y entró Satanás en Judas. Pues ya está.
Entonces Judas no era responsable. Fue Satanás quien lo llevó a cometer estos actos. ¿Qué piensan? Porque es la reacción inmediata que prácticamente todo ser humano tiene. Vamos viendo a quién le echamos la culpa de forma que nosotros no tengamos responsabilidad en el error. Muy bien, aquí es importante entender que la actitud de Judas, la predisposición de Judas es lo que permite que Satanás pueda entrar. No es Satanás como actor principal, y es por eso que tratamos de establecer quiénes son los actores principales en esta conspiración. Judas es solamente un detonador que permite Satanás es solamente un detonador. Judas permite que Satanás entre dentro de él, porque él ya está predispuesto a cometer la traición, porque él ya está predispuesto a pecar. Simplemente el papel de Satanás es acelerar, es acomodar la predisposición de Judas con la predisposición, con la intención de los principales sacerdotes. Es fascinante cómo entra en esta conspiración Satanás con la predisposición de Judas. Es muy importante que tomemos nota de esto. Judas ya estaba con la intención de entregar a su maestro. Lo que va a hacer Satanás es acelerarlo, y lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos al texto de Juan. Juan 13, del 26 al 27, dice así: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, importantísimo, entendamos una cosa. El papel de Satanás es acelerar el proceso que ya había dado inicio en Judas. El maestro Jesús le dice: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando nosotros estamos predispuestos a pecar, es una disposición que surge de nosotros, de nuestro desapego a Cristo, a la palabra, a Dios, a la buena obra. Nuestra mente es presa de malos pensamientos, y estos malos pensamientos se convertirán en malas acciones. ¿Cómo podemos nosotros saber que tenemos o que somos víctimas de este proceso? O no víctimas, que estamos en este proceso. Bueno, uno de los textos que más nos ayudan a entender este momento, sin duda, es Santiago 4. Santiago 4, del 1 al 7, nos dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís. ¿Por qué no pedís? ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos da este aliento, esta forma de reflexionar acerca de nosotros mismos. Y es maravilloso cómo Santiago logra captar este momento. Miren cómo describe también la situación, cómo describe la personalidad de Judas. Codicia, no tiene lo que quiere. Los principales sacerdotes están buscando cómo matar. ¿Por qué? Por la envidia que sienten hacia Jesús, por el miedo que sienten hacia su ministerio. Y cómo todo esto obviamente nos aleja del Espíritu de nuestro Dios. Este Espíritu que nos anhela celosamente. Y esto da paso a la intervención de Satanás. Pero si nosotros estamos alerta, es decir, si Judas Iscariote hubiera estado en otra perspectiva, en otra posición, pensando de otra manera, sin apego al mundo, entonces el diablo no hubiera intervenido, hubiera huido de él. En conclusión, Judas tiene la responsabilidad del acto que comete simplemente porque él así lo anhela, porque él así lo está deseando, como fruto de su envidia, de su soberbia. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora vayamos a la obra, al control, a la forma en que Dios está pues en eso, en control de toda esta situación. ¿A partir de cuándo esta situación era esperada? ¿Le tomó por sorpresa a nuestro Dios esta situación? El complot de Caifás, la participación de Judas, ¿le tomó por sorpresa en esa noche de martes? Es claro que no, porque Cristo lo anticipa, se lo dice a sus discípulos, se lo dice a Judas. Y Judas permite la entrada de Satanás. 2 veces Satanás entra en Judas. Una en esta noche de martes y posteriormente en la noche de la última cena. Ahora, dejemos un momento a Judas, a Caifás, a los principales sacerdotes, a todos aquellos que están conspirando para la muerte de Jesús, y vayamos a ver desde cuándo se anticipaba esta noche, esta semana, esta escena, esta entrega, este sacrificio. Leámoslo, por favor. Isaías 53, 700 años, al menos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Nadie cree lo que hemos proclamado. Nadie ha sido testigo del poder de Dios. Era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él, no tenía atractivo como para desearlo. Todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron y nosotros
Pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados, pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre Él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero. Como muda oveja ante sus trasquiladores, permaneció callado ante quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que Él moría? Que Él sufría el castigo que a ellos correspondía. Lo sepultaron como un delincuente en la tumba de un rico, pero Él no había hecho mal alguno, jamás pronunció una palabra perversa. Sin embargo, y esto es lo más trascendental, sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llevará y verá sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. ¡Wow! 700 años al menos. Ya tenemos el vestigio de toda esta escena, de todo este entramado. Nadie sorprendió a nuestro Dios. Él así lo quería y así sucedió. No podríamos pedir una descripción más legítima, más honesta de lo que está ocurriendo esa semana, en ese momento, en ese martes, y lo que va a acontecer después. En este texto se describen las intenciones, los sentimientos que están teniendo la gente que traiciona, que entrega a Jesús. Se describe también el propósito de nuestro Dios. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Era el castigo que nos tocaba a nosotros. Piensen un poco, piensen en sus vidas, en lo que han hecho, en la forma en que ustedes, en que nosotros hemos traicionado, hemos mentido, hemos defraudado. Piensen a las personas a las que en algún u otro momento de nuestras vidas hemos hecho mal. Y puede ser que haya sido con la mejor intención, pero hemos hecho mal. Ahora piensen en la forma en que hemos ignorado a Dios. Una y otra vez hemos ignorado a Dios. O en muchos casos hemos ido en contra de Dios. Pues Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría y en su infinito control, decide mostrarnos lo que nosotros merecíamos sufrir. Y decide mostrarnos en la entrega de su Hijo. Decide mostrarnos lo que nosotros deberíamos haber pasado como consecuencia de cada una de las vidas que hemos vivido. Yo no sé, yo no podría decir qué es lo que cada uno de ustedes han hecho. Sé lo que yo he hecho y sin duda
merecería ser humillado. Humillado hasta la agonía, hasta sentir una profunda vergüenza y dolor por todos los actos que he cometido. Sin duda. Pero no soy yo el que fui humillado. No soy yo el que pasó por esa agonía. Fue Cristo. Fue el Hijo de Dios. Fue el siervo de Dios. Porque ese siervo ofreció su vida en sacrificio por mis pecados. Y Dios teniendo el control. Y Dios cumpliendo su propósito, va a hacer que Cristo tenga una larga vida. Lo va a resucitar de entre los muertos. Pero no solo eso. Lo va a poner sobre todo nombre, sobre todo poder. Y más allá, le va a permitir ver su descendencia. Porque todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Esta versión es la versión de la Nueva Biblia Viva. Y verdaderamente me llenó, me generó de muchísimo gozo. Espero que así haya sido con ustedes. Vamos al siguiente punto. Ahora vamos a entender tres puntos fundamentales de cómo los discípulos entendieron esta voluntad del Padre, entendieron la confianza en que Cristo entrega su vida porque confía plenamente en el Padre, ¿no? Cristo afirma por cuarta ocasión su muerte y le enseña a los suyos a confiar en Dios. Cuando Él está hablando con sus discípulos, recordemos que Él tiene una didáctica perfecta. Es el Hijo de Dios, pero como maestro, es el maestro perfecto y está aprovechando cada punto, cada instante para enseñar algo trascendente a sus discípulos. Y en este momento les está diciendo, viene la Pascua, faltan 2 días, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado, voy a morir. Pero lo dice en un tono valiente, dándole confianza a sus discípulos. Lo dice por cuarta vez, dice, voy a ser crucificado. Con esa valentía, con ese aplomo. ¿Por qué? Porque confío plenamente en mi Padre. Llega a transmitir de una manera tan nítida esta confianza que veamos cómo esto se refleja, cómo esta confianza en el Padre llega a establecerse, llega para quedarse en la mente de sus discípulos, en la mente y el corazón de sus discípulos. Vean cómo ellos logran posteriormente entender esta confianza que Cristo muestra al pie de la cruz, a punto de ser crucificado. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro Dios, en uso de su control perfecto, en el uso de su perfecta autoridad, ha entregado a su Hijo para salvación nuestra. Si nuestro Dios nos ama de tal manera, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Merecemos todas las cosas? No. Tengamos confianza en que Dios nos dará todo lo que necesitemos, todo lo que habremos de pasar en las manos de Dios es para nuestro beneficio.
es para nuestra madurez, es para que verdaderamente llegamos a conocer su paz y nos gocemos en ella. Hechos 2:23, estas son palabras de Pedro. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vean qué maravillosa descripción de este momento. Sin duda, cuando Pedro está hablando está ubicándonos en el contexto de estas palabras, es el día de Pentecostés, el Espíritu Santo acaba de llegar a ellos, acaba de descender como lenguas de fuego, entra en ellos, ellos hablan a toda la multitud y cada uno los puede entender en su idioma, y en ese momento son criticados y dicen, ¿cómo los podemos entender? Esto es un grupo de borrachos. Y Pedro dice, hermanos, déjenme hablar a ustedes. Y entonces empieza a explicar el ministerio de Cristo y hace énfasis diciendo, y nosotros lo matamos. Ustedes se entregaron al Mesías. ¿A quién fue entregado? Fue entregado a inicuos por determinado consejo. ¡Wow! Y así sucedió. Pero Dios, y aquí es donde Pedro muestra su plena confianza, pero Dios lo levantó suelto de dolores de la muerte. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que era imposible que fuese retenido por ella. La conclusión de Pedro es, pueden confiar plenamente en el Padre, porque así como a Cristo Dios lo libró de los dolores de la muerte, puedo confiar en que Él también me libre a mí de la muerte. La muerte no me retendrá. Es el mismo Dios, es la misma fe, somos los mismos pecadores. Podemos confiar plenamente en que si depositamos nuestra fe en la obra y sacrificio de Cristo, nosotros podemos ser librados de la muerte eterna. Muy bien. ¿Cómo permea esta idea en Juan? Juan 10:17 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. A Cristo nadie lo sorprendió, Él puso su vida porque sabía que la podía volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es la voluntad de Dios. Dios así lo tiene determinado. Para el hombre, para nosotros podemos decir, es que las circunstancias no son adversas. Es que yo voy a operar mis propios planes. Judas estaba pensando que se estaba haciendo de un dinerito entregando a su maestro. El Sanedrín estaba pensando que estaba consolidando su posición matando a Cristo. Nada de eso era relevante. Nada de eso tenía ninguna trascendencia. La trascendencia es que Dios en su infinita misericordia, a través de este sacrificio, iba a dar perdón a millares y millares y millares. Iba a salvar a millares y millares y millares. A través de este sacrificio, Dios iba a mostrar su gloria en plenitud. Toda su gloria a través de su Hijo. Nada escapa del control de nuestro Dios. Y este versículo
26.2 tiene una doble implicación. Somos 100% responsables de las decisiones que tomamos, así como Dios tiene el control absoluto de todo. Cada uno debemos hacernos responsables de las decisiones que tomamos, pensando que Dios tiene el control absoluto de todas las circunstancias. No hay un hilo que pueda separar. Oye, pero ¿hasta dónde entro yo y hasta dónde entra Dios? No lo hay. O al menos nuestra mente no puede discernirlo a la luz de las Escrituras. Porque ambos conceptos están embebidos en la palabra de Dios. Yo tengo el control, dice nuestro Dios. Y debes confiar plenamente en mí. Pero si no tomas buenas decisiones, si no confías plenamente en mí, si tratas de conseguir tu independencia, estás a merced de tu carne, de tus pasiones y de Satanás. Y tu pecado te hará morir. Acabamos de ver la personalidad de todos aquellos que establecieron una conspiración contra Jesús. Ahora, ¿dónde surge? ¿Dónde surge esta conspiración? Ese día martes, ese día, esa noche, Judas súbitamente decide traicionar a su maestro. El Sanedrín en esa noche súbitamente decide construir un plan para matar a Jesús. No, como lo vimos, el cuerpo de principales sacerdotes ya desde capítulos atrás habían decidido deshacerse de Jesús. Pero en esta noche dijeron, es tiempo, no podemos esperar más. Simplemente tomaron una decisión de un grupo de actitudes o de un cúmulo de circunstancias que ya se habían presentado anteriormente. Y lo mismo va a pasar con Judas. Particularicemos un punto, veamos qué es lo que está pasando con Judas, porque eso es en donde Mateo trata de darnos el énfasis. Entonces vamos a ver qué pasó el sábado anterior a este momento, a este martes. Muy bien, releamos nuestro texto, pero ahora hagámoslo en la versión de Juan 12, que dice así: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los elementos en este momento? María tomó una libra de perfume, alrededor de 250 gramos de perfume. Eso nos da el valor, el enorme valor de lo que María le estaba entregando a su maestro. El valor monetario es la clave, es lo importante. Seguramente para María no, María tenía otros propósitos. María debió haber ahorrado o gastado los ahorros de toda su vida para conseguir esa libra de perfume. ¿Cómo lo ve Judas? Judas lo
lo capta de inmediato. Dice, 300 denarios debe costar este perfume. Lo materializa, lo monetiza de forma inmediata y dice, bueno, ¿por qué no mejor nos entregó el dinero? Y Juan nos describe la actitud de Judas, nos dice, pues sí, él todo lo monetizaba porque buscaba su beneficio personal. Siempre la intención de Judas fue su beneficio personal. Más allá de que fuera ladrón, etc., debemos entender que Judas logró ganar la confianza de sus compañeros. Porque en el ministerio, en estos 3 años, él estuvo con ellos, se ganó su confianza, fue el administrador. Y en todo este tiempo, su maestro sabía lo que él era. Y sin embargo, Jesús, que sabía que Judas era ladrón, que sabía que Judas solamente tenía el propósito de beneficiarse a sí mismo, está pensando cómo rescatarlo. Nuestro Señor está ofreciendo una y otra vez oportunidades a Judas para que él pueda reflexionar acerca de lo que va a hacer. Sin embargo, este es un momento para que Judas entienda. Es una oportunidad más. Su maestro le dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Tú sabes que voy a morir. Ustedes saben que voy a morir. Y ella se ha dado cuenta de que voy a morir. Y ha hecho esto en preparación a mi muerte. Es una connotación fuertísima. Le está mostrando el grado de entendimiento que María logra alcanzar respecto a la persona, al ministerio y al propósito de Jesús. Y cómo Jesús también le pone como enfrente, como en cara a Judas, diciéndole, a los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. Ese a mí, que también lo vemos en Mateo, ese mí es una palabra propia de un rey. Cristo le está diciendo, oh, yo soy la prioridad. Concéntrate en mí. Piensa en mí, en todo lo que les estoy transmitiendo, en lo que voy a vivir, en lo que va a suceder. Deja de mirar las circunstancias y concéntrate en mi obra, en mi persona, en mis palabras. Concéntrate en mí. Importantísimo lo que Cristo trata de transmitirle a Judas. El Evangelio de Marcos nos ofrece un poco más de contexto. Marcos nos dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Qué impresionante el detalle que nos ofrece Marcos. Marcos, a través de la expresión o de la contemplación de Pedro. Muy importante a destacar, quebrar el vaso de alabastro. Estos vasos eran unos recipientes sellados herméticamente, y nos narra cómo María lo va a quebrar. Ese es un detalle muy importante. También nos narra cómo el resto de los discípulos están murmurando en contra de ella. Todos se enojaron, pero solamente Judas
es el que lo expresa abiertamente. Todos empezaron a murmurar contra ella, pero Judas es el que lo externaliza, ¿no? Es el que dice abiertamente, nos hubieran dado el dinero. Pero realmente la lección es para todos. Ahora vean el tipo de personalidad del resto de los discípulos. También se enojan, también piensan que fue un despilfarro, también empiezan a criticar a María, pero no lo externan. Judas sí lo externa. ¿Qué hemos estado viendo hasta este momento? Diferentes personalidades en torno a la figura de Jesús y a esta conspiración, a este complot. Hemos visto desde los más acérrimos enemigos de Jesús. Jesús realmente no tenía enemigos, él no se buscó enemigos. Las diferentes personalidades nos van mostrando qué actitud toman contra él. Caifás decide ser su enemigo. Judas decide ser un traidor. Sus discípulos en este momento deciden ser unos críticos. Pero veamos cómo todas estas figuras van mostrando una reacción diferente ante los hechos, ante las palabras de Jesús. Muy importante. Es trascendental que sepamos que aún con esta actitud de los discípulos, con el plan ya echado a andar en contra de Jesús, con todo, Dios tiene el control. No perdamos de nuestra mente de ahora en adelante, en el resto de la prédica que ya está por terminar, no perdamos que Dios tiene el control. Y que no importa la actitud del hombre, Dios tiene el control. Entonces, ¿por qué es permitido? ¿Por qué Dios permite que los discípulos, por ejemplo, tomen esta actitud contra María? ¿Por qué permite que el plan de Caifás tenga éxito y él quede como un héroe ante las autoridades y los principales? ¿Por qué Dios va permitiendo que todo este entramado fluya? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero hay un texto bíblico en el Salmo 76 que me ayuda a entender. Dice así: la enemistad de los hombres solo hace que tu gloria se note más, porque tú la usas como espada de juicio. Si pensamos que nuestras acciones en contra de Dios, alejadas de Dios, se van a quedar sin juicio, estamos profundamente equivocados. Dios permite estas acciones para que su gloria se haga más notoria. Sin embargo, cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros malos pensamientos se va a someter a juicio. Voy a permitir leerlo nuevamente. Me parece que es una joya que vale la pena tenerla en mente de forma frecuente. Es una joya bíblica que vale la pena tenerla en la mente frecuentemente. Salmo 76:10: la enemistad de los hombres solo hace que tu gloria se note más, porque tú la usas como espada de juicio. Vamos a ver ahora el reconocimiento a María. Vamos con la última parte de nuestro texto y ya hemos hablado durante mucho tiempo de Judas. Ahora hablamos de la otra parte, de María. El texto nos dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho
para memoria de ella. ¡Wow! Cristo le está dando, le está otorgando en este momento un reconocimiento espléndido. Más de 2000 años después, estamos mencionando a María y la buena obra que hizo para Cristo. Ahora, ¿cómo podemos ir entendiendo este momento? Bueno, esta es la tercera ocasión en que encontramos a María. Las ocasiones previas son las siguientes. La primera aparición es en Lucas 10, del 38 al 42, dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, no María, Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta lo encuentra, va por él, lo trae a su casa, lo atiende, se desvive por atenderlo, pero es María la que se va a sentar a sus pies a oír su palabra. Ahora, ¿cuál es la actitud de Marta? Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Primera aparición. Noten el contraste entre Marta y María. Precioso. María tiene una mira, tiene sus ojos puestos en Jesús y va a sus pies. También importante esta descripción: va a los pies de Jesús. La segunda aparición, Juan 11:32. Este es el versículo ya final. Juan 11:32 dice: María, y cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuál es el lugar que encuentra María cerca de Jesús? Sus pies. Y en la tercera ocasión en donde nuevamente vemos a María con Jesús, ella lo unge y llega hasta sus pies. Enjuaga sus cabellos, con sus cabellos enjuaga sus pies, estando él sentado a la mesa o recostado a la mesa. La amonestación del Señor inició hacia sus discípulos, haciendo referencia a la buena obra que María estaba haciendo con él, pidiendo preeminencia, atención hacia él. María es la que había cumplido con esta preeminencia. María, desde la primera vez que tenemos registrada la presencia de Jesús ante María, ella busca estar en sus pies. Ahora, la segunda vez es la resurrección de Lázaro. Y este texto es también, todo este contexto es valiosísimo. Permítanme leerlo. Juan 11, a partir del 23, dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Vean la enorme privilegio, el enorme entendimiento, el enorme, ¿cómo llamarlo? Oportunidad que Cristo le da a María. La manda a llamar. Tiene un llamamiento. Le dice: ven, a través de su hermana Marta. Y María, en cuanto sabe que está siendo llamada, va y se postra a sus pies. ¿Qué es lo que descubrió? ¿Qué es lo que descubrió María? ¿Qué es lo que encontró María en la presencia de nuestro Señor, en la presencia de Jesús? ¿Qué es lo que encontró Marta? ¿Cuál es la personalidad de Marta? ¿Recuerdan a esa Marta que la primera vez que vio a Cristo lo invita a su casa, le sirve, sin embargo tiene celos de su hermana y dice: oye, pues dile que se pare a ayudarme? Y Cristo dice: no, porque lo importante soy yo. Lo importante, como tú lo estás haciendo, es servirme, sí, pero lo más importante es amarme. Lo voy a volver a decir: lo importante, por supuesto, que es servirme, pero lo más importante es amarme. ¿Cómo me vas a amar? Escucha mi palabra, conóceme. No podemos amar aquello que no conocemos. Marta estaba dando un buen servicio a Cristo, pero Cristo le dice: tómate un tiempo para escuchar mi palabra, para conocerme profundamente, como María lo está haciendo. María tuvo esta tremenda bendición de encontrar el camino, de encontrar la forma de adorar a Jesús, de conocer a Jesús, de amar a Jesús. ¿Cómo? A sus pies. Sin embargo, también vemos una tremenda transformación en Marta, porque la respuesta, a diferencia de la primera vez, la respuesta que le da a Jesús en esta segunda oportunidad es extraordinaria. Cristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le está diciendo una verdad profunda, tremendamente profunda a Marta. Y Marta le responde de forma contundente: Señor, yo he creído que tú eres el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Es como si Marta le hiciera una síntesis a Jesús en su respuesta y le dijera: no solo creo en ti por la vida eterna que me ofreces, creo en ti porque te amo, porque sé que tú, siendo el Hijo de Dios, has bajado al mundo para venir aquí hoy a verme. Por eso creo en ti. Yo sé que hay vida eterna, yo sé que la puedo alcanzar ahora o en el día postrero. Yo creo, confío en las promesas de Dios, pero creo en ti porque te amo, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios y que ha venido al mundo. No solamente le está afirmando todo lo que Cristo ha dicho,
va más allá y le dice: te amo tanto, Señor, que creo que eres el Hijo de Dios y creo en tu propósito de venir al mundo a darnos vida a todos nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque más adelante Cristo va a probar este dicho y le va a decir: mueve la piedra. Y esto no era una acción trivial, involucraba una valentía enorme, era mover la piedra de un cadáver que tenía 4 días y que tenía un olor desagradable, y todo, y los judíos y el pueblo estaba ahí viendo. Era quedar en el más profundo ridículo, y aceptó ese riesgo. ¿Por qué? Porque prefería el ridículo que desobedecer a su Señor. Porque verdaderamente Marta creía que Él era el Hijo de Dios. Finalmente, permítanme hacer un contraste entre la, la, la personalidad de María y la personalidad de Judas Iscariote. La obra de María contrasta de forma contundente con la de Judas Iscariote en varios sentidos, pero creo que uno de los más importantes es que ella trata, ella se afana, no trata, ella se afana y logra dar lo mejor que tiene para demostrar su devoción y gratitud a Jesús. En cambio, Judas Iscariote, al darse cuenta que el reino mesiánico no sería establecido en este momento, al darse cuenta que él no recibiría un lugar de honor en este momento, porque en esta primera venida del Señor no se establecería su reino, empieza a buscar cómo sacar ventaja. ¿Qué más le puede sacar a Jesús? Judas recibe de Jesús, de la entrega de Jesús, el precio de un esclavo, establecido en Éxodo 21:32. 30 piezas de plata cuando un esclavo era herido o cornado. Se restituía con 30 piezas de plata. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que aún en esta actitud de Judas, el control de Dios está presente. Aún en este precio, en este detalle, el control de Dios está presente, porque Él lo había anticipado en el texto de Zacarías 11, del 12 al 13. La actitud de Judas, esta actitud pragmática, nos lleva a pensar que hay diversas formas de juzgar un hecho o una acción. Podemos identificar acciones que son hechas por la utilidad misma, por el pragmatismo de hacer la acción. Podemos juzgar que hay acciones que son hechas en apego a la ley o en apego a las normas sociales. Hacemos algo porque así lo dicta la norma social. Pero también hay acciones que trascienden todas estas normas sociales o pragmáticas. Son las acciones del amor. La buena obra de María trasciende porque solamente puede ser juzgada a través de la luz del amor que ella siente por Cristo. Lo que Judas y sus discípulos llaman un desperdicio, Jesús lo llama una buena obra. Y esto nos lleva a pensar que la única forma de dar un servicio correcto a nuestro Señor es a través del amor que sintamos por Él.
Es la única forma legítima de entregar nuestros recursos y servicios a Dios. Pero además es la única vía para conocer los planes y los propósitos de la obra de Cristo en nuestras vidas. El acto de ungir a un muerto requería que se quebrase el vaso primero, este vaso de mármol, de alabastro, este vaso que era sellado desde los pastos de los Himalayas, donde se llenaba de la esencia del perfume valiosísimo. La tradición indicaba que el vaso se rompía y se ponía enfrente del muerto para ser ungido. Con este acto, con este detalle, María está expresando cómo ella entendía que estaba ungiendo al ungido, al Mesías, cuya traducción es ungido. Con este acto ella está demostrando sin palabras, con hechos, que entendía perfectamente y que se identificaba de una forma profunda y que sentía una fe profunda por la obra redentora de Cristo. Ella intuía el sufrimiento que estaba por delante. Ahora, es muy importante que veamos el contraste entre estas dos figuras, entre la persona de Judas Iscariote, que también fue llamado, que también tuvo la oportunidad de encontrar una forma de acercarse a su Señor. Cuando vemos la forma en que él rechaza a Jesús por no obtener un beneficio, también podemos vernos reflejados ahí. Cuando vemos la forma en que María encuentra su propia forma de estar con Cristo, también nos podemos ver reflejados ahí. Y hoy yo les podría decir, vayan a los pies de Cristo, y ustedes tendrían que preguntarme, ¿qué es ir a los pies de Cristo? No lo sé. No lo sé, porque a lo largo de estos pasajes hemos visto diferentes personalidades. Judas lo rechaza de una manera, pero también los principales sacerdotes y Caifás lo rechazan. Los discípulos van a entender, cada uno de ellos de forma diferente y en tiempos diferentes, el propósito y la obra de su Señor. Pablo nos lo va a explicar de una manera, Juan después nos lo va a explicar de otra manera, Pedro nos lo va a explicar de otra manera, y cada uno de ellos, por supuesto que encontró la forma de estar en relación con su Dios. La forma de María fue estar a los pies de Cristo. Pero la forma de Marta fue obedecer y amar de manera muy profunda a Cristo. Todas estas personalidades, Pedro, Juan, Pablo, Marta, María, lo que nos muestran es un hilo conductor, es un común denominador, un profundo amor en Cristo. No hay manera, no hay forma de relacionarnos con nuestro Dios si nosotros no amamos a Cristo. Pero no lo llevemos a un término general, no lo llevemos a un lugar común, no lo llevemos a una frase que quiera decir todo y nada, los pies de Cristo. Llevémoslo a una forma auténtica de amar a nuestro Dios, de relacionarnos con nuestro Dios. Muy bien, vamos a ir a nuestro último texto. Lo que hemos mencionado y lo que hemos compartido esta mañana es de qué forma vas a obedecer a tu Dios. De qué forma vas a obedecer a tu Señor. ¿Cuál va a ser la actitud que tengas? Vimos muchas personalidades, vimos diferentes formas de aceptar o rechazar a Jesús.
Ahora cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, una decisión que tomar como cristianos. Vimos que las personas de las que hablamos eran cristianos o eran religiosos. Hay una síntesis en donde Pedro nos ayuda a entender cómo podemos tomar esta decisión. Y esto está narrado en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 32 al 38. Dice así: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo ven hoy, y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, de todos en Israel, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos hoy una oportunidad de tomar una decisión. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra, de escucharla, de reflexionar en ella. Gracias por mostrarnos la vida de tus hijos. Gracias porque en tu promesa, Señor, tu hijo vio su linaje, vio su descendencia. Esa descendencia que está hoy aquí orando a ti, Padre. Te entregamos nuestros pecados, Señor, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, te entregamos nuestros malos pensamientos y te pedimos, Padre, que nos permitas amarte a profundidad, amarte como tú te mereces, con la excelencia de nuestras obras, con la excelencia de nuestros recursos, con la excelencia de nosotros mismos, la mejor versión que haya de nosotros mismos, que esa te ame profundamente. Gracias por esta mañana, Señor. Te pido no abandones la obra de tus manos en cada uno de mis hermanos que me está escuchando, de sus líderes, de sus pastores. Señor, hay tanto por hacer y Señor, hay que conocerte más. Hay que lograr que nuestro corazón, nuestra mente esté dispuesta a amarte como tú te mereces, Señor. Bendito seas por esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús es que oramos. Amén. Buena mañana. Hasta luego.